Ahora vamos a hablar del trauma de pelvis. Les dejo literatura para el que quiera profundizar el tema. Recuerde, evaluación primaria, evalúe la vía aérea, despeje la vía aérea, de soporte ventilatorio si es necesario, de soporte hemodinámico si es necesario, evalúe el deterioro neurológico y el examen físico completo. Si el paciente se encuentra hipotenso, la meta es identificar rápidamente la lesión abdominal o pélvica que esté presentando ese paciente y determinar la causa de la hipotensión. Si el paciente se encuentra estable sin signos de irritación peritoneal, se podrá evaluar detalladamente la presencia de más lesiones. En el trauma de pelvis, las lesiones que más amenazan la vida son las fracturas de pelvis. Recuerden primeramente que el hueso coxal se encuentra dividido en primero el hueso ilíaco, luego el hueso púbico, que iría hasta por acá, y el hueso isquiático. Las fracturas más frecuentes se deben a mecanismos de compresión lateral, cuando existe una compresión sobre la pelvis lateralmente. Las fracturas más frecuentes se dan en las ramas isquiopúbicas, ya sea en la rama superior o en la rama inferior. Las que le siguen en frecuencia son las compresiones anteroposteriores de la pelvis, vean del 15 al 20%, y en este caso al haber una compresión anteroposterior o posteroanterior, existen luxaciones o luxofracturas de la articulación sacroiliaca, pero más que todo de la articulación de la sínfisis del pubis. Hay un alejamiento con una luxación de la sínfisis del pubis. Y la última son por fracturas por mecanismos de cizallamiento, donde haber una compresión vertical y la fractura o la luxofractura va a estar más que todo ubicada en un solo hueso coxal, es decir, con la luxación o la luxofractura de la articulación sacroiliaca y la luxación en la sínfisis del pubis. Sin embargo, recuerden que pues cualquier porción del hueso coxal se puede fracturar. Sin embargo, esta clasificación de lesiones pélvicas esqueléticas de Young y Borges permite profundizar un poquito más las lesiones características de las fracturas y los mecanismos. Entonces vean que hay mecanismos por compresiones laterales, como vimos en la diapositiva anterior, por compresiones anteroposteriores y por compresiones verticales o la llamada cizallamiento. Entonces las compresiones laterales se clasifican en 1, 2 y 3. 1 cuando solo hay fractura de las ramas isquiopúbicas. La compresión lateral tipo 2 cuando hay fractura isquiopúbica, pero también una fractura transversa del hueso ilíaco en su región posterior. Y la clasificación tipo 3 es cuando existe fractura en ambos partes de las ramas isquiopúbicas. Vean que existe esguinces o lesiones de los ligamentos sacrotuberosos y la fractura transversa de la rama del hueso ilíaco. Las compresiones anteroposteriores. ¿Sí? La primera es donde existe una luxación en la sínfisis del pubis solamente, la tipo 2 cuando existe luxación de la sínfisis del pubis y de los ligamentos sacrotuberosos y una leve luxación de la articulación sacroiliaca. Y la tipo 3 es cuando existe luxación de la sínfisis del pubis, lesión en los ligamentos sacrotuberosos y fractura o luxofractura de la articulación sacroiliaca y de la fractura vertical o encizallamiento cuando existen fracturas de los arcos superiores e inferiores isquiopúbicos y lesión o luxofractura de la articulación sacroiliaca. Esta es la clasificación de lesiones pélvicas de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, donde se clasifica el trauma, por lo tanto, de pelvis. Vean que lo clasifican en menor, moderado y trauma severo. El menor es el grado 1, el moderado va de grado 2 y 3
y el severo es un grado 4. Y vean cómo lo clasifican según la clasificación de Young y Borges, la que acabamos de ver. El menor o el grado 1 serán aquellas compresiones anteroposteriores o compresiones laterales tipo 1. La grado 2 es cuando existen compresiones laterales tipo 2 o 3 o compresiones anteroposteriores 2 y 3. La grado 3 es cuando existe un mecanismo vertical, es decir, el de cizallamiento, o múltiples mecanismos, es decir, compresiones laterales, compresiones anteroposteriores y demás. Y el grado 4, es decir, el severo, es cualquiera de estos tres, pero cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Es decir, esta clasificación nos dice que el paciente así tenga cualquier tipo de fractura pélvica, pero si está hemodinámicamente inestable, el paciente es un grado 4, es decir, es un trauma severo. Vean cómo estos tres tipos, el paciente puede estar hemodinámicamente estable. Y por otro lado, la indicación en estos traumas menores y moderado, es decir, del 1 al 3, la indicación es realizar una tomografía axial computarizada. Y acá en el último recuadro de esta clasificación nos indica el tratamiento de primera línea para realizar según esta clasificación. Vean que, por ejemplo, el grado 1 solamente no requiere manejo operativo, es decir, no requiere intervención quirúrgica. En el grado 2 nos dice que necesitamos colocarle al paciente un mecanismo de compresión pélvica. Se puede considerar también la angioembolización si el paciente tiene hallazgos en la tomografía computarizada o en dado caso una intervención quirúrgica con una fijación externa anterior de material de osteosíntesis según indique ortopedia. El grado 3 ya sería aquel paciente que requiere igualmente la compresión externa, manejo de angioembolización si hay hallazgos en la tomografía y manejo quirúrgico. Y el paciente con un trauma de pelvis severo nos dice que requiere de nuevo la compresión externa y manejos de fijación mecánica, puede requerir el REBOA y angioembolización. Estas unas gráficas donde nos muestran tipos diferentes de estabilización pélvica. Este es un manejo comercial de compresión pélvica y este pues sí será un manejo artesanal para realizar la compresión pélvica. Sin embargo, lo importante es que ustedes puedan realizar la sujeción y la estabilización pélvica para prevenir e impedir el deterioro de la hemorragia e impedir el sangrado en estos pacientes. Esta es una radiografía de pelvis que nos muestra la fractura. Esta sería una compresión anteroposterior tipo 1 porque vean que solamente se observa la luxación de la pelvis, de la sínfisis púbica, y vean después de realizar la compresión pélvica, es decir, la estabilización, cómo se reduce y se juntan las dos sínfisis del pubis. Este es el algoritmo propuesto por el ATLS para el manejo del choque hemorrágico de las fracturas pélvicas. Lo primero que debemos hacer es consultar a cirugía general y ortopedia y preguntarnos si hay sangrado intraperitoneal. En dado caso, pues se debe llevar al paciente a la parotomía exploratoria y si no, pues podemos considerar el uso de angiotomografía y realizar después la fijación y el control del sangrado. Este es el algoritmo propuesto por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias para el trauma de pelvis. Entonces, se los dejo para el que quiera profundizarlo y observar cómo se realiza el manejo general de un trauma de pelvis. Espero les sea de utilidad.